Hola chicos y bienvenidos a esta clase de diagnóstico diferencial de endocrino. Yo soy Javi, soy exalumno del curso y en esta clase lo que vamos a ver son estos dos hiperparatiroidismos, el primario y el tumoral, ya que son las dos causas más frecuentes de hipercalcemia. Y empezamos con un repaso rapidísimo de lo que es la PTH. Recordad que es una hormona secretada por las células principales de las glándulas paratiroides y cuya función es elevar los niveles de calcio en sangre. ¿De dónde obtiene este calcio? Pues de tres vías. Va a actuar sobre el hueso para sacar calcio de los depósitos. Va a actuar sobre el riñón para minimizar las pérdidas por la orina. Y va a actuar indirectamente sobre el intestino para extraer todo el calcio posible de la dieta. Fijaos que actúa por donde entra el calcio en el cuerpo, por donde sale y por donde se almacena. Y mediante estos tres mecanismos podemos explicar que todos los hiperparatiroidismos van a producir hipercalcemia. Recordad que los niveles normales de calcio están entre 8,5 y 10,5 y que cuando sobrepasamos ese límite superior pasaríamos a hablar de hipercalcemia. Si recordáis los órganos en los que actúa la PTH, podréis recordar los síntomas de la hipercalcemia. A nivel óseo, perder todo ese calcio va a favorecer la osteopenia, que se puede complicar con fracturas patológicas. Esta osteopenia, a nivel craneal, nos va a dar una imagen radiológica muy característica, que es el cráneo en sal y pimienta. A nivel renal, todo ese exceso de calcio en sangre, pues inevitablemente se va a filtrar hasta la orina. Y esto va a favorecer el desarrollo de litiasis renales. Pero además, como el riñón está estimulado para reabsorber todo el calcio posible, el propio órgano se va a saturar de calcio y se va a acabar calcificando, que es lo que se conoce como nefrocalcinosis. A nivel digestivo tenéis que recordar que hay dos iones que alteran el tránsito intestinal. Son los iones de la caca. El calcio elevado y el potasio disminuido nos van a producir los dos estreñimiento. Y a nivel cardíaco tenéis que recordar el K-CoQ. El K-CoQ es que el calcio nos acorta el QT, el intervalo QT del electrocardiograma. Así que en un paciente con hipercalcemia nos esperaríamos encontrar un QT corto. Además, la hipercalcemia va a ser uno de los múltiples factores de riesgo de intoxicación digoxínica. Y esto ya nos lo han preguntado 4 veces, recordad que la hipercalcemia y el hiperparatiroidismo van a ser las dos posibles causas de condrocalcinosis. Y bueno, después de hablar de la hipercalcemia vamos a centrarnos ya en sus causas. El hiperparatiroidismo primario va a ser la causa más frecuente de hipercalcemia en nuestro medio y es la causa que se debe a un exceso de producción en las propias glándulas. Lo más habitual es que haya un adenoma, que suele afectar a una única glándula, pero en alrededor de un 15% de los casos puede haber una hiperplasia paratiroidea más difusa, sobre todo en casos de MEN. Luego tendríamos el hiperparatiroidismo tumoral o pseudohiperparatiroidismo, que es la segunda causa más frecuente de hipercalcemia en nuestro medio y la primera en pacientes ingresados. Esta, pues ya lo dice el nombre, es consecuencia de un cáncer, que puede producir hipercalcemia por dos vías. Puede ser porque infiltre el hueso y lo destruya, que es lo que hacen las metástasis o los mielomas, o puede ser, lo que nos suelen preguntar siempre en el MIR, porque el cáncer secrete PTH-RP, que es el péptido relacionado con la paratormona. Esta es una molécula muy parecida a la PTH y que la secretan muchos tumores, especialmente epidermoides. Y lo que hace es que tiene efectos parecidos a la paratormona. ¿Cómo podemos distinguir estos dos tipos de hiperparatiroidismo en las preguntas? Pues vamos a verlo. En primer lugar, por los síntomas. Los adenomas paratiroideos, que son la principal causa de hiperparatiroidismo primario, son procesos muy lentos. Evolucionan muy progresivamente y pueden tardar muchísimo tiempo en dar síntomas. Así que si en una pregunta tenemos una hipercalcemia en un paciente asintomático, una hipercalcemia que se detecta en una analítica de rutina, lo más probable es que eso sea un hiperparatiroidismo primario. Igualmente, cuando lo único que tiene el paciente es algún síntoma típico de la hipercalcemia, como por ejemplo una litiasis renal, también lo más probable es que se trate de un hiperparatiroidismo primario. ¿Cuándo pensaríamos en un cáncer? Pues por ejemplo, cuando nos hablen de síntomas que no son compatibles con una hipercalcemia. Pues una hipercalcemia y tos. Pues la tos no es un síntoma típico de la hipercalcemia, así que ahí tendríamos que pensar, por ejemplo, en un cáncer de pulmón.
O si nos hablan de una hipercalcemia con dolores óseos, pues ahí tendríamos que pensar en un mieloma. También nos va a ayudar el tiempo de duración de la hipercalcemia, pero que como ya dije, el adenoma paratiroideo va a tardar muchísimo tiempo en dar síntomas, así que los pacientes pueden llevar con hipercalcemia muchísimos meses. Los cánceres van a ser un proceso mucho más agudo. Una vez que dan hipercalcemia ya suelen estar en fase avanzada. Así que si en una pregunta os hablan de una hipercalcemia de muchos meses o incluso años de duración, eso lo más seguro es que no sea un cáncer. Más allá de la clínica, ¿qué nos va a ayudar mucho a distinguir los dos tipos? Pues claramente los niveles de paratormona. ¿Y en cuál de los dos tipos va a estar la PTH elevada? En el hiperparatiroidismo primario, que es el que depende de la glándula. Si en una pregunta vemos una hipercalcemia con unos niveles de PTH bajos, eso no va a ser un hiperparatiroidismo primario. Podría ser un cáncer o podría ser otra de las múltiples causas de hipercalcemia, pero con eso sabemos seguro que no va a ser un hiperparatiroidismo primario. Y finalmente, ¿en cuál de los dos tipos encontraremos niveles de calcio más elevados? Pues en el cáncer. ¿Por qué? Pues una vez más, porque avanza muy rápido. En el hiperparatiroidismo primario, como es un proceso lento, al organismo le va a dar tiempo a adaptarse y a compensar los niveles de calcio. Pero en los cánceres, como avanzan tan rápidamente, el cuerpo no va a tener tiempo de adaptarse y por eso se alcanzan niveles superiores. Recordad esto, que ya nos lo han preguntado 4 veces, que el adenoma paratiroideo es la causa más frecuente de hiperparatiroidismo primario y que la mayor parte de los pacientes van a estar asintomáticos. Y nada, vamos a acabar con la pregunta que puede caer en vuestro examen. ¿En cuál de los siguientes sospecharíamos un hiperparatiroidismo primario? ¿En un varón con hipercalcemia y dolores óseos? ¿En una mujer asintomática con hipercalcemia y PTH baja? ¿En un varón con hipercalcemia y diarrea? ¿O en una mujer con hipercalcemia y litiasis renales? Bueno, pues sospecharíamos un hiperparatiroidismo primario en la última. En un varón con hipercalcemia y dolores óseos, pensad en un mieloma. Una mujer asintomática sí que podría ser un hiperparatiroidismo primario, pero no con una PTH baja. Y finalmente recordad que la hipercalcemia nos produce estreñimiento, no diarrea, así que ese no sería un síntoma compatible. Y nada chicos, mucha suerte con el MIR y a seguir estudiando.